Es un técnico de administración general. Esta sería la gran pregunta. ¿Me permitiréis que comience con una anécdota personal? Cuando vamos a la universidad, a las charlas de salidas profesionales, pues detectamos regularmente que los alumnos tienen bastante controlado el ámbito de algunas oposiciones, hablando de los cuerpos superiores, pues la judicatura, abogacía del Estado, notarías, registros, algún inspector también, pero casi nadie sabe lo que es un técnico de administración general. Entonces, hemos considerado conveniente pues dedicar unos minutos, no sean muchos, pero lo que pueda dar de sí la sesión a explicar qué es un TAG, qué es lo que hace, a qué nos dedicamos, dónde estamos, quién nos recluta, para qué servimos, si es que servimos para algo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por aterrizar la cuestión, y aunque esto no es una clase de función pública, ni pretende ser una clase de función pública, nada parecido a una clase, es simplemente una charla informal, una sesión de orientación, una especie de mini guía, de mini orientación sobre la categoría que os explico. Sí que es verdad que para una mejor comprensión por parte de vosotros voy a utilizar algún texto normativo, voy a utilizar Diario Oficial. ¿Por qué? Pues porque no puedo dar por hecho, y no lo voy a hacer, que todos y cada uno de los que estéis escuchando esta sesión tenéis clara cuál es la tipología de empleados públicos, cuáles son las grandes categorías de personal en la administración local, la función pública local, y por consiguiente hay que empezar la casa por los cimientos. Y los cimientos, a pesar de que tenéis en pantalla compartido el texto refundido de régimen local, la denominación es un poquito más larga: Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Esta norma, que es una norma con rango de ley, no en vano el título es expresivo, Real Decreto Legislativo, se aprueba un año después de coronar la regulación estatal básica de régimen local en la Ley de Bases. ¿De acuerdo? La Ley de Bases de 1985 es por consiguiente la que autoriza al gobierno a refundir las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Esto quiere decir que es el gobierno el encargado de confeccionar este texto, ¿de acuerdo? Por tanto, el punto de partida lo vamos a encontrar aquí, lo vamos a encontrar en la legislación estatal básica, aunque este texto es parcialmente básico, casi todo él, de régimen local. La segunda parada quiero que la encontremos en la ley que le precedía, en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. Aunque por motivos que voy a explicar ahora, voy a empezar o voy a adelantar la pantalla del TREBER, del Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Me disculpáis? Estoy con una alergia terrible. Estas cuestiones del directo las tenéis que disculpar porque esto no se puede evitar, no se puede combatir, no puedo hacer nada al respecto, nada más que sonarme la nariz. Concepto y clases entonces de empleados públicos. Tenemos 4. Con carácter general, empleado público, que es el término genérico, que es el término paraguas. El empleo público es un fenómeno bajo el cual se da cobertura a toda la suma de medios personales destacados al servicio de las administraciones públicas, todos los que trabajan en la administración con independencia de su relación. Esto quiere decir que tan empleado público es un laboral como un interino, como un eventual, como uno de carrera. ¿De acuerdo? Hay funcionarios de carrera y funcionarios interinos. ¿Por qué son funcionarios de carrera y funcionarios interinos? Pues porque el de carrera tiene la plaza en propiedad y el interino no. Esa es la distinción, que no es de ahora. Esto viene ya de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado del año 64, personal laboral que no es nombrado, sino contratado. Fijaos en el matiz, contratado con arreglo a alguna de las categorías, uno de los contratos típicos, una de las categorías contractuales de la legislación laboral española vigente en cada momento, y el personal eventual, los asesores políticos, la persona de confianza de la autoridad que lo nombra. Bien, este esquema del artículo 8
donde se nombran en el EBEP y se desarrollan después, con especial interés en los requisitos de nombramiento del 10.1, los interinos, que han cambiado hace relativamente poco. De ahí pasaríamos entonces sí, a la ley de bases del régimen local. Esta, que era la segunda parada, la hacemos como tercera explicación. ¿Por qué? Porque esta ley, que es nuestra mini constitución del régimen local, perdonadme la expresión, tiene un título específico, no muy largo, pero específico, una cosa no quita la otra, ¿verdad?, a la función pública local. Y así lleva por rúbrica el título octavo, ahora mismo compartido en pantalla: personal al servicio de las entidades locales. Pues bien, el punto de partida es el artículo 89. Digamos que este artículo es el equivalente local al artículo 8 del TREBEP. Es una enumeración. No obstante, si os fijáis, un observador atento, avezado, podría darse cuenta de que no están mencionados los interinos. El personal al servicio de las entidades locales estará integrado por: 1. Funcionarios de carrera. 2. Contratados en régimen laboral. 3. Personal eventual. Por consiguiente, me falta una cuarta categoría, que son los funcionarios interinos. ¿A alguno le estará latiendo la inquietud entonces de si en la administración local realmente no puede haber interinos? Bien, esto no es problemático, evidentemente los hay. Es el mismo tipo de personal, aunque no estén específicamente nombrados, el que tenemos en la administración local. De carrera, interinos, laborales, además laborales muchísimos, hay una laboralización súper intensa en la administración local, y eventuales, ¿de acuerdo? Del artículo 89, entonces, podríamos pasar al artículo 92, que es el que nos remite a la legislación estatal que acabamos de ver, al estatuto. Y diréis, bueno, pues ¿cuál es la novedad? ¿Qué nos quieres decir? ¿Cuál es la película? ¿Cuál es la particularidad? La particularidad lo encontramos en el 92 bis, y es que en la administración local vamos a tener unos funcionarios específicos de mismo nivel superior que los TAG, por eso estoy introduciendo la película por este lado, que son los abreviadamente llamados habilitados nacionales. La denominación fina es funcionarios de administración local, ¿de acuerdo? Y luego el sintagma termina con habilitación de carácter nacional. El propio nombre de la escala y del cuerpo es expresivo y elocuente de su origen y finalidad. No van a ser funcionarios propios de cada ayuntamiento, de cada diputación, de cada entidad local, sino que van a ser funcionarios que recluta el Estado, excepción hecha de alguna comunidad autónoma a la que se le trata mejor que a las demás. No me voy a meter en este jardín, pero bueno, con carácter general, que recluta el Estado y los reparte por el territorio, los dispersa capilarmente por el territorio nacional. ¿De acuerdo? Tienen una habilitación nacional. Eso quiere decir que el secretario, el interventor, el tesorero pueden ir a cualquier ayuntamiento. No son reclutados por el Ayuntamiento de Madrid, por el Ayuntamiento de Segovia. No. Son reclutados por Madrid, diríamos con T al final, Madrid, y luego se reparten. Claro. ¿Por qué os cuento esto? Porque si volvemos a donde estábamos, por cierto, este es el Real Decreto, el 128/2018, que regula específicamente la ordenación jurídica de estos funcionarios, ¿de acuerdo? Que esto no es un cuerpo del 2018, esto es un cuerpo con muchísima solera. Llevan prácticamente todo el siglo. El antiguo cuerpo de depositarios han existido casi desde siempre, podríamos decir. ¿Por qué os cuento esto? Porque si nos volvemos a donde empezamos, y esto es el Real Decreto Legislativo, el texto refundido de régimen local, así lo podemos llamar un poco para los amigos, porque la denominación es más larga, pero la abreviatura es TRRL, texto refundido de régimen local. Si usáis este pequeño truco, os ahorraréis tener que decir toda la retahíla. Esto lo digo con conocimiento de causa, porque luego en los exámenes es un coñazo, es un auténtico coñazo tener que citarlo. Lo que podéis hacer es TRRL, texto refundido de régimen local. Bien, la función pública local en España, no os penséis que os voy a explicar toda esta norma, quedaría para un curso entero. Esto lo explicamos en el curso de régimen local, ¿verdad? En el aula virtual los alumnos lo tienen a disposición, pero aquí simplemente estamos, digamos, contando alguna cosa al respecto. En este texto refundido, mientras hablo, voy vinculando la normativa y la parte del texto que yo os quiero señalar. Tenemos un título que responde al mismo número, al séptimo, que responde a la misma finalidad, que es la regulación del personal local. Me voy a fumar las disposiciones generales del capítulo 1 porque no las vamos a explicar, las disposiciones comunes a todos los funcionarios. Me voy a fumar también, porque ahora ya los conocéis, la mención a las disposiciones específicas de los habilitados, que ya sabéis que ahora
tenemos la regulación del 2018 que acabáis de conocer y me voy a fumar también todo lo que le subsigue de funcionarios de carrera y demás. ¿Por qué? Porque me quiero parar en el 167. Esta es la gran especialidad, digamos, junto con la habilitación nacional que yo os quería contar. Esta es la otra gran especialidad. Por un lado hemos visto los que somos funcionarios de la administración local, podemos ser funcionarios propios de cada corporación, funcionarios de carrera reclutados por el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que sea, o tener la habilitación nacional. Vale, vamos a olvidarnos por un momento de los habilitados. Vamos a olvidarnos de secretarios, tesoreros, interventores, secretarios, interventores. Vamos a olvidarnos de estos y centrémonos en el personal de cada administración. Pues bien, en la función pública local tenemos con carácter general reguladas dos grandes escalas. Fijaos bien lo que voy a decir. Los funcionarios de carrera que no tengan habilitación se van a incardinar, o bien, hablo de carrera, no hablo de laborales, de carrera, o bien en la llamada escala de administración general o en la llamada escala de administración especial. ¿De acuerdo? Esto es en los ayuntamientos además muy habitual. Para los que estudiáis régimen local, esto es muy habitual, pregunta tipo test, las escalas y subescalas, lo ponen muchísimo. No es difícil, no es difícil, pero para nada. Pero bueno, hay que saberlas. Entonces, la escala de administración general estaría dominada por los cuerpos generalistas, por los saberes generalistas, y entonces tendríamos en las subescalas de titulación más alta a más baja, es decir, escala general, luego tenemos subescala técnica, que resulto ser yo, técnicos de administración general, grupo A, subgrupo A1, lo que sería el técnico medio o la subescala de gestión, subgrupo A, subgrupo A2, históricamente el B, ahora es A2, titulados de otra naturaleza, lo que sería en el estado GACE, Gestión Civil del Estado. C1, administrativo, necesito bachiller para poder entrar, y C2, subgrupo C2, auxiliar. Luego tenemos subalternos, agrupaciones profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En auxiliar, que es las posiciones, digamos, más bajas dentro de las de titulación, C2, sería exactamente lo mismo que en el Estado, ¿vale? ¿Cuál es la peculiaridad para nosotros? Que en la administración local, la llamada administración especial, la escala especial, no se divide en 5, sino que se divide en 2. La técnica y los servicios especiales. ¿Dónde podemos ver esto mejor? Pues os voy a enseñar una plantilla para que no parezca que estamos reflexionando en el vacío. Por ejemplo, la de mi ayuntamiento, y diréis, ¿por qué? Pues porque la tengo muy a mano. Y entonces entenderéis todo lo que os estoy contando. Plantilla del 2026, personal funcionario. Los habilitados nacionales van arriba del todo. Pues dice, ¿y cuáles tenemos? El secretario, que no es el secretario de la corporación, es el secretario general del Pleno. ¿Por qué? Porque no tenemos secretario de la corporación, porque somos un municipio de gran población, somos una gran ciudad. Zaragoza, además de ser una gran ciudad, es un municipio de gran población. Eso implica la aplicación en bloque y de corrido de todas las disposiciones del título 10 de la Ley de Bases. Por consiguiente, 121 artículos, 121 y siguientes, no tenemos secretario de la corporación, tenemos secretario del Pleno, que es bien distinto, porque nosotros tenemos luego asesoría jurídica y otras cuestiones. Interventor general municipal, que es el responsable de una gigantesca oficina, no os penséis que es uno, el interventor general, el Inter, aquí lo llamamos los amigos, el Inter es uno, pero luego hay un montón de oficinas, servicios por debajo colgando de él. El titular de órgano de apoyo, que esto es una cosa nueva, relativamente peculiar, específica de la administración local, es una suerte de secretario, pero del gobierno, vamos a decirlo así, con una terminología que sería impropia de alguien que suele ser riguroso como yo, una terminología muy de andar por casa, el secretario del gobierno. Y luego los de los dineros, tesorero, etcétera, la agencia tributaria y tal. Luego viceinterventor, puede haber, no puede haber. Estos son los habilitados, ¿vale? Pero no estábamos hablando de habilitados, estamos hablando de las escalas. Pues veis, aquí tenéis lo que os acabo de enseñar. En el Real Decreto del año 86, las escalas general y especial con las subescalas. Pues bueno, si lo vemos reflejado en la plantilla real, es mucho más fácil. Subescala técnica, que he dicho que soy yo, plazas 140, denominación TAG. El Ayuntamiento de Zaragoza, y en plantilla tenemos contemplados 141 TAG.
esta sesión es para hablar de lo que es un TAG, por tanto, tenéis que saber, ¿vale? Pues un técnico de administración general, antes de saber lo que hace, voy a ubicarlo. Esto quiere decir que en un ayuntamiento pequeño, el secretario de Barbastro o el secretario de Huesca o el secretario de Teruel, el secretario de Egea, tiene los mismos problemas que tengo yo en Zaragoza, pero yo puedo descolgar 141 veces el teléfono y hablar con 141 técnicos que saben mucho de lo suyo. El de Hacienda en Hacienda, el de urbanismo en urbanismo y tal. Es decir, los grandes ayuntamientos tenemos la gran suerte que hay un montón de gente muy preparada en la escala en la escala técnica. Naturalmente que sí, si a eso le sumas todos los técnicos medios, la administración especial, economistas, letrados y tal, pues al final estás como muy apoyado, ¿de acuerdo? Entonces esta es la gracia o la cosa buena de trabajar en grandes municipios, en diputaciones, donde hay plantillas grandes, ¿no? Subescala técnica, TAG, subescala de gestión, A2. Grupo A, lo veis aquí, subgrupo A2. Hay 78 técnicos medios de gestión. Ahora con la manía del lenguaje inclusivo casi hasta me cuesta leerlo, que me perdonen las chicas, pero técnica A/OM.gestión. Técnicos medios de gestión, ¿de acuerdo? Subescala administrativa, C1, los administrativos tenemos 368 y la subescala auxiliar que tenemos 401, ¿de acuerdo? En Zaragoza hay, es verdad que hay casi 6.000, estamos casi 6.000, lo que tenéis que contar, que tenemos 1.000 y pico policías, bomberos, policía y bomberos casi es la mitad, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es lo que sería oficinístico, las plazas oficinísticas, las de mesa, mi ordenador. Y luego tenemos subalterno, AP, agrupación profesional de la disposición adicional séptima. Esto ya os lo contaré otro día, ¿de acuerdo? Subalternos. Bien. Ya tenemos la escala administración general, por tanto, ya tenemos ubicados a los TAG, ya sabemos de lo que vamos a hablar. La cuestión es ahora la más complicada, no diré complicada, más alambicada escala de administración especial, porque esta no es tan visible. El otro día hicimos una sesión de la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Zaragoza y explicábamos pues qué son todos estos puestos de operario, maestro inspector, ujieres, bedeles y la madre que los parió, porque al final uno que está fuera del Ayuntamiento se pierde. La escala de administración especial es especialita, vamos a decirlo así. Tenemos los superiores, que serían, bueno, las propias denominaciones ya dan una buena impresión. Arquitecto, economista, ingeniero, letrado, médico, psiquiatra, químico. Claro, no es lo mismo la necesidad de economistas, que tenemos 30, que la necesidad de procuradores, que tenemos una. Es decir, una, porque es una. ¿De acuerdo? Entonces, en función de esto, la gente me pregunta, oye, pues letrados, claro, letrados, ¿merece la pena estudiar? Pues lo hablábamos el otro día en la sesión de orientación de los letrados del ayuntamiento. Es que hay 8 plazas en plantilla. Si este año se jubilan 2 y te sacan otras 2, 140 TAG, es más fácil que se jubilen. Pues esto pasa en todos los ayuntamientos grandes de España, ¿de acuerdo? Si yo quiero ser procurador es la representación del ayuntamiento en el juzgado, porque es la ilusión de mi vida, pues casi mejor me monto un despacho de procurador, porque si tengo que esperar a que se jubile esta, la que esté en cada caso, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo, oye, pues economistas hay 30, dice, bueno, médicos hay 30, psicólogos hay un montón también, etcétera, ¿vale? Porque claro, técnicos superiores, educación física o químicos, fijaos qué poquito hay. Esto es administración especial, porque tienen que morir al palo de la titulación concreta y de la función concreta. Yo como TAG, hoy puedo estar en urbanismo, mañana en cultura, pasar en fondos europeos y al otro, la G es lo importante, la G de general, de transversal. Son carreras muy dinámicas. Puedes entrar, puedes salir, pues las cosas de... Claro, el ingeniero agrónomo no puede estar mañana me explico, tiene que estar en su puesto haciendo sus funciones. El médico, el psicólogo, es administración especial. Esto para mí es una nota distintiva, no diré ventaja o desventaja, porque el que ha estudiado para arquitecto quiere ser arquitecto. Entonces esto es muy personal, cada uno tenéis que ver cuáles son vuestros intereses. Bueno, escala técnica superior de la especial, la técnica media, que sería lo mismo, pero en vez de A1, A2. Pues en vez del arquitecto, el arquitecto técnico, en vez del ingeniero, el ingeniero técnico, y así todo. Y luego bajaríamos a las clases técnicas auxiliares, que tenemos aquí, pues técnicos auxiliares que serían, estos son C1, para que me entendáis, estos son administrativos especiales, por así decirlo, para que nos entendamos, pero tienen la denominación aquí de técnico auxiliar, topógrafos de laboratorio, emergencias sanitarias, profesor de gimnasia, laboratorio, alumbrado, en definitiva, ¿veis? Los maestros que os hablaba el otro día y tal. Luego si hay plazas a extinguir o alguna cosita tal, pues lo van poniendo y tal. Y luego tenemos lo que sería la subescala de servicios especiales. ¿Veis? Todo lo que estábamos viendo en administración especial es subescala técnica, pero en administración especial solo hay 2 subescalas. Subescala técnica, que es la que acabamos de ver, que serían los puestos de oficina, y los servicios especiales. Y dice, hombre, pero Miguel, vamos a ver.
Estamos en la escala de administración especial. ¿Me estás diciendo que hay una escala, además de servicios especiales? Sí, es el servicio especial de la escala especial, o sea, es doblemente especial. ¿Qué tenemos aquí? Distintas clases. Policía local, los de la gorra y la porra, los que cuando vas muy deprisa te paran, si te saltas el semáforo te denuncian, todos sabemos lo que es la policía local, ¿verdad? Bueno, clase, servicio contra incendios, salvamento, protección civil, bomberos, protección civil, personal de oficios, pues todo lo que tiene que ver con los oficios de carpintero, albañil, herrero, mecánico, pintor. El otro día es lo que os decía, en la sesión de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza de la oferta de empleo del 2026, hablábamos un poquito de esto, ¿vale? ¿Qué es un maestro? ¿Qué es un oficial? Todo esto. Y luego los oficios que son por debajo, aquí lo tenéis, ¿veis? Su grupo C2, pues por debajo del maestro tenemos a los oficiales. Oficial albañil, carpintero de museos, de mantenimiento general, que hay un montón, de instalaciones deportivas, que hay un montón. Los dos grupos más gordos son mantenimiento, oficial de mantenimiento y oficial polivalente de instalaciones deportivas. Pero todos estos maestros con rúbrica, todos estos oficiales con rúbrica, cada uno hace lo suyo, son escala de administración especial. Eso es lo que tenéis que entender. Y luego tenemos los operarios que están en la llamada agrupación profesional, que estaría por debajo, ¿de acuerdo? En clase de cometidos especiales, fijaos lo que tenemos, que yo también tengo además, por cierto, una plaza aquí, porque yo soy técnico de servicios públicos, técnico de cultura, de salud pública, de informática, de recursos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre un técnico de recursos humanos superior y un TAG? Dices, pues bueno, que uno está en la escala general y por tanto puede ir a cualquier área, incluida recursos humanos, pero el técnico de recursos humanos no va a poder ir a ningún sitio, se va a quedar en recursos humanos. Van a pedirle una titulación concreta, que habrá que ver las bases si me piden derecho o relaciones laborales o lo que sea que pidan. Para informática seguro que no me piden filología inglesa, por ejemplo, porque son técnicos especiales, tienes que saber informática. Si me piden un grado superior o la ingeniería tal, eso ya estará en las bases. Como es A1, será carrera, ¿entendéis? Bueno, técnico de prensa, pues los que están en comunicación, para hacer el tema de comunicación del ayuntamiento, las noticias, y técnicos socioculturales de carácter superior, que están por encima de los técnicos medios y los auxiliares. Profesores de danza, danza clásica española contemporánea. Yo no sabía que había tantos tipos, reconozco mi profunda ignorancia en lo que hace a la danza. Técnicos ayudantes, educación, recursos humanos, gestión de sistemas, informática, cultura, planificador. Hay muchísimos técnicos de carácter especial de su grupo superior y de su grupo medio, ¿de acuerdo? Estos técnicos medios, de todo lo que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Son absolutamente específicos. Técnicos de servicios públicos, que es lo que soy yo en la otra parte, en la otra posición que saqué, etc. Y en grupo C lo mismo, agente de Hacienda Municipal. ¿Esto qué sería? ¿Un auxiliar? No. C1 sería un administrativo especial que aquí los rebautizan como agentes, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, técnicos auxiliares de información, de consumo, perdón, bla, 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 llegamos al grupo 2, al C2 lo mismo, agente auxiliar de Hacienda, estos son auxiliares administrativos, digamos, de carácter especial, ¿vale? Esta sería la idea, hay más cosas, no quiero aburrir, agentes forestales, guarda mayor y tal. Luego tenemos finalmente la plantilla de personal laboral, que lo que se hace es una equiparación con los puestos funcionariales. Estos no son funcionarios, pero no cobran todos lo mismo. Un psicólogo laboral, que los hay, no cobra lo mismo que un educador laboral, ¿de acuerdo? Pero se viene a equiparar al psicólogo laboral con el psicólogo funcionario en categoría, en grupo A. Evidentemente no en todas las condiciones porque uno es funcionarial, estatutario y por tanto el otro no, el otro es laboral, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo mismo, grupo A superior, grupo B medio y los inferiores, el C y el D, que sería administrativo y auxiliar. Es decir, tenemos administrativos de laborales, sí, tenemos auxiliares administrativos laborales, sí, por ejemplo, el servicio de teleoperadores, el 010, que es el servicio, tú llamas al 010, oye, Ayuntamiento de Zaragoza, sí, póngame con urbanismo. Pues esto es administración especial cuando no ha estado con intentos de externalización, ¿de acuerdo? Grupo E, fijos discontinuos y el personal eventual, que es una pequeña partida, tampoco es que sean muchísimos, 40 y tantos. En función de la población, los municipios tienen derecho, porque lo dice la ley de bases del régimen local, tienen derecho, vamos a decirlo así, a tener asesores. Entonces aquí viene la gente de la parroquia, se lo reparten en junta de portavoces. Oye, pues mira, el alcalde siempre tiene a su sombra, que es el jefe del gabinete, que es quien verdaderamente dirige el ayuntamiento, y a partir de aquí pues el DIRCOM, que es el otro gran puesto del DIRCOM, porque es el que maneja los tiempos y tal, y luego los asesores técnicos de alcaldía, de los grupos municipales, pues estos que están con los apuntados, pues mira, en el pleno ha dicho esto, ahora hay que buscar una noticia, esto, los que están un poco ayudando a los políticos
en su función. Es gente cuya única vinculación con el ayuntamiento lo es en la medida en que están vinculados con el político de turno. Es decir, los asesores que tenía el grupo municipal Ciudadanos, ¿os acordáis de Ciudadanos? Albert Rivera, Inés Arrimadas. Es un partido que pintaba muy bien, pero al final pues implosionó. Desde ese punto de vista, esos asesores de que estuvieron en la corporación 19-23, en el 23, en el 23 Ciudadanos desaparece el ayuntamiento, ya no hay grupo municipal, se extinguen. Todos los asesores se van a su casa. ¿De acuerdo? Me dice uno, no, que yo soy funcionario del gobierno de Aragón, pues te vas a tu plaza. Pero el que había hecho de la política su modus vivendi, y hay unos cuantos, en todos los partidos, aquí no hacemos distinciones, ¿verdad? Porque son básicamente las mismas dinámicas, a izquierda, a derecha, abajo y al medio. Por tanto, esto es personal, digamos, de la parroquia de cada uno de los partidos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya habéis visto una plantilla, ya habéis descubierto, con esto que os acabo de contar, prácticamente ya podréis enfrentar, digamos, la pregunta de examen: ¿cómo se estructura la función pública local en España? Porque no solo habéis visto la normativa general, el estatuto básico del empleado público, los tipos de funcionarios, eso ya lo sabéis, habéis descubierto la peculiaridad del régimen local, que tenemos habilitados, reconocidos por el Estado, por Madrid, y repartidos por el territorio. Tenemos también funcionarios propios, y dentro de los funcionarios propios habéis visto el texto refundido del régimen local, que nos agrupa, nos divide, nos subdivide en dos grandes escalas: los saberes generalistas y los saberes especiales o especialistas. Claro, la administración general hace una cosa, la administración especial otra. Yo tengo una oposición de cada. Yo soy TAG y soy técnico de servicios públicos, que es administración especial. Claro, yo trabajo de TAG porque es la segunda que saqué, es la que yo preparaba. Pero realmente la función va a depender de esto, ¿de acuerdo? Entonces ya habéis conocido, y encima luego lo habéis visto en la plantilla. Los que sois de otras ciudades, el ejercicio lo podéis hacer tan sencillo como googlear plantilla del ayuntamiento de tal, plantilla de la diputación de tal, y entonces pues buceáis un poco y podéis verlos y tal. Es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Esto es lo que es un técnico de administración general. Yo creo que no tiene mucho más, ¿de acuerdo? Vamos aquí a la página web, administración local, Ayuntamiento de Zaragoza, técnicos de administración general. Vamos a ver entonces qué es lo que hace un técnico de administración general. A la vista de lo que tenemos aquí. Ya hemos visto que había como dos grandes grupos de funcionarios: los habilitados nacionales y los reclutados por cada corporación. Digo corporación, las corporaciones locales, todas las corporaciones locales en España, cada una de su país madre, reclutan personal. Eso quiere decir que tenemos los ayuntamientos, pero tenemos las diputaciones, tenemos los cabildos, consejos, comarcas, mancomunidades, consorcios. Decimos administración local, pero no existe la administración local. Cada pequeñito ayuntamiento que podáis encontrar es una verdadera administración, ¿de acuerdo? Voy a aprovechar que tengo la ley de bases abierta y entonces veremos que en el artículo 3 de esta norma se disciplinan cuáles son las entidades locales. Y diréis, bueno, pues no son tantas, claro, pero es que hay 8.000 ayuntamientos, porque hay 8.000 términos municipales, 8.100. Algunos se va extinguiendo, fusionando, es un número variable, pero podéis decir 8.100, que no os estaréis equivocando, ¿de acuerdo? Entonces esta es la peculiaridad, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir entonces? Voy a beber agua. Tengo la boca bastante seca, pero es por la alergia. Alguno dirá, ¿y a mí qué me importa ya? Pues, pero lo digo igualmente. Vamos a ver, técnicos de administración general. ¿Qué es esto de los técnicos de administración general? Yo creo que es muy interesante que podamos ver lo que significa cada una de las palabras que encierran. Voy a compartir aquí la expresión técnico de administración general, sobre todo para aquellas personas, como muchos de los que estáis escuchando esta sesión, que si lo estáis haciendo es porque tenéis interés. Vamos a pensar en las palabras técnico, administración y general. Si tenéis un diccionario a mano, pues podéis incluso abrirlo, pero no sería necesario porque esto no es una clase de lengua tampoco, ¿no? Cuando hablamos de una persona técnica, siempre estamos pensando, la palabra técnica tendrá 1.000.000 de acepciones, pero relativo a la aplicación de determinadas ciencias, de determinadas artes, ¿de acuerdo? Es decir, esta es una persona técnica porque decimos, tiene los conocimientos de una ciencia o de un arte, es decir, es un especialista, es un experto, es un, diríamos, como a tu cuñado en la cena de Navidad, ¿no? Y diríamos, es un entendido, ¿no? Cuando decimos, este va de entendido, ¿no? Es un, claro, técnico
Técnico significa que tienes un conjunto de saberes, ¿no? Es verdad que a veces, luego hablamos de técnica, que es la técnica, la habilidad. Mira, este futbolista es muy técnico porque tiene una habilidad, pues Messi es muy técnico, ahora Lamine es muy técnico, tiene destreza, ¿no? A partir de ahí podéis ver la configuración que se hace de un arquitecto técnico o hagamos ver la escala técnica o un ingeniero técnico. En definitiva, especialistas. Esto queda muy bien decirlo porque entonces técnico es que somos especialistas, ¿no? Somos gente que sabemos de algo. Especialistas, alguno dirá como son funcionarios, pues especialistas en no pegar palo al agua. Bueno, pues podría ser, ya somos especialistas en algo, ¿no? La palabra administración, que es la segunda del sintagma, la segunda de la configuración, administración es la acción de administrar, no es nada más, de conducir la organización. Puede ser también en la persona jurídica que llamamos los organismos del gobierno, la entidad política correspondiente. Entonces estamos hablando de la administración no como acción, no como efecto, sino administración como organización. Es decir, la administración como actividad del administrador, por así decirlo. De hecho, en el gobierno de Aragón se llaman administradores superiores y en el Estado administradores civiles del Estado. Entonces, la acción, el efecto de administrar, de gobernar, de gestionar, de dirigir, de manejar la administración, ¿vale? Y luego tenemos la parte de general. ¿Qué quiere decir general? Pues que no es particular. Acabamos de ver, lo acabáis de ver en pantalla, la escala de administración general. Acabáis de ver la escala de administración especial como contraposición. Algo general es que es común a muchos. Por ejemplo, en Aragón es general, somos muy majos. Pues eso es una característica general de los aragoneses. Somos muy, digamos, muy majos, podríamos decir. En Zaragoza, muy cabezones, también podríamos decir, que es algo frecuente, que es algo usual, ¿no? Luego, general también en el ámbito castrense, en el ámbito militar, pues ya sabéis, los general de brigada, general de división, general del ejército, pero esto no nos interesa ahora, ¿de acuerdo? Algo general es algo global, algo total, algo común, que no es específico, que no es particular, que no es... Esta sería la, digamos, cuestión. Por cierto, cuando he dicho lo que he dicho antes del administrador civil del Estado, esto sí que me interesa aclararlo. Voy a buscar aquí administradores civiles del Estado. Voy a hacer pequeños cursos y me perdonáis. El cuerpo original lo monta Franco para el Estado. Franco era el dictador de la época anterior. Para los que seáis más jóvenes, no sé si en el colegio todavía os hacen estudiar algo de historia de España. En los años 60 se monta, y aquí lo tenéis además con el antecedente, como TAC. El TAC no es la máquina esta de los hospitales, que también, para hacer el escáner y tal. Técnico de la administración civil o sin la preposición. Técnico de administración civil, los TAC. De hecho, es a partir de esta ley de reforma de función pública que tenéis en pantalla, esta ley que viene a remozar la legislación de 20 años antes del año 64, en el final de la década prodigiosa del derecho administrativo, la ley de funcionarios civiles del Estado, pues es una ley de parcheo democrático. Ya sabéis que a muchas leyes anteriores del régimen precedente pues se les tuvo que lavar, pintar, lavar la cara, poner la minifalda democrática y este tipo de cosas. Pues la función pública sufrió ese parcheo democrático con una dupla, que una es la reforma y otra es el estatuto. Pasa que el estatuto tardó otros 20 años, hasta el 2007 no tuvimos estatuto. O sea que fijaos, en Aragón, por ejemplo, aprobamos la ley en el año 91, una ley viejísima que aún está en vigor, a ver si la modifican. Bueno, ¿por qué os está diciendo todo esto? Porque la denominación originaria, los técnicos estatales, era TAC. Esto quiere decir que todavía el CSACE, Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, aún se habla de TAC en los pasillos, en la jerga, igual que al letrado de la Administración de Justicia se le llama secretario judicial y le seguiremos llamando secretario judicial porque toda la vida fue así y tal. Entonces, los TAC es un prestigiosísimo cuerpo, una posición durísima de acceder. Son el doble de temas que en algunos ayuntamientos. Es una posición espectacular, que tienes un ejercicio de composición, nada de test, aquí a escribir, tienes idiomas, inglés, francés, tienes un oral de 60 minutos, no tienes que hacer temas de 15 minutos, 4 temas de 15, y tienes un práctico de toma de decisiones, ¿eh? No, este es un contrato menor o no, tienes un práctico de verdad. Luego tienes especialidades, está la general jurídica, pero bueno, es una señora oposición.
Estos son cuerpos, claro, dices, bueno, abogado del Estado son 450 temas, estos son menos de 200. Claro, no es tan dura a lo mejor como abogacía del Estado, inspectores de Hacienda, jueces, registros, notarías, pero es un alto cuerpo del Estado, ¿eh? A estos cachorrillos, cuando sale la hornada, lo recibe el rey. Es un alto cuerpo del Estado, tiene muchísimo prestigio, son los que dirigen los ministerios, ¿de acuerdo? Y los servicios periféricos. Las comunidades autónomas, al TAG o al TAC, se le llama de 1000 maneras distintas. Iba a hacer una gracia de estas no reídas ni pedidas por nadie, pero es que no me puedo contener. En Aragón, con un dechado de imaginación, al TAG o al TAC le hemos llamado administrador superior. Pero si tú te vas a la Comunidad de Valencia, a Madrid, a Cataluña, vais a ver distintas denominaciones. Escala superior de administración general, administradores superiores generales, superior de administración general. Bueno, aquí administrador superior. En Aragón somos muy prácticos, es más corto y se entiende. Este es el jefe de la oficina y por debajo los técnicos de gestión general, que son los técnicos medios de gestión, que aquí se llaman técnico de gestión general, que es el A2, administrativos auxiliares. ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo. Lo que en el Estado se llamaba TAC, técnico de administración civil, ahora se llama administrador civil del Estado. Lo que en el Estado se llama administrador civil del Estado, en las comunidades autónomas se llaman superior de administración general o administradores superiores, y en la administración local, en este nuestro mundo, en este nuestro negociado, nos llamamos TAG, técnico de administración general. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, estáis ya en condiciones de poder explicar lo que es un TAG. Un generalista como la copa de un pino. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Nosotros, cuando vemos que, oye, pues hay técnicos de administraciones y tal, claro, tenemos que saber por lo menos ubicar, qué es un TAG o qué es un técnico superior, porque claro, si nos estamos mirando oposiciones para prepararnos y ni siquiera sabemos las opciones que tenemos, pues vamos muy mal, ¿de acuerdo? Entonces un TAG en la administración local, igual que un técnico en la administración del Estado y tal, somos generalistas, es un cuerpo, somos saberes generalistas. Nosotros valemos para un roto y para un descosido, y perdonad que os lo diga, pero esto es lo que quiere la ley. Si vamos al texto refundido de régimen local, el TAG, fijaos, os hemos enseñado antes el 167, pero no os he dicho lo que es cada una de las subescalas, no, porque he dicho que esto no era una clase y no quería aburrir a nadie. Pero fijaos que corresponde a los funcionarios de la escala general, es decir, de la administración general, el desempeño de funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa, ergo todo. Dice, y en consecuencia los puestos de trabajo, estos están en la RPT, porque en la plantilla no hemos visto puestos, no, hemos visto plazas, que no es lo mismo. Si queréis la distinción entre puesto y plaza, en otra sesión hemos hablado de ella, en la lista de preguntas frecuentes de opositores, porque nos la hacéis mucho. Predominantemente burocráticos, es decir, oficinísticos, no existe la palabra, pero me la compráis, ¿verdad? Desempeñados por funcionarios. Y estos funcionarios, y les pone apellido. Funcionarios que serán técnicos, funcionarios de gestión, funcionario administrativo, funcionario auxiliar. Es decir, funcionario y su apellido, pero todos de carrera. En su caso interinos, pero vamos a hablar de carrera. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que pertenecerán a la subescala técnica, es decir, a los TAG, a los A1, aquellos funcionarios, es decir, nosotros, que realicen tareas de qué, y aquí lo tenéis, tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior. Os he dicho ya antes que esto lo preguntan muchísimo en los exámenes de ayuntamientos. Hombre, ¿de verdad? No, de verdad. Podéis mirarlo, sí, podéis mirar. El 167, las escalas, subescalas y el 169, la tarea concreta de cada una, lo preguntan mucho. Por eso me quiero parar un poco aquí, porque no vaya a ser que esto os haga contestar una pregunta bien, y entonces yo quedaría muy complacido de haber servido a vuestro éxito, de acuerdo a vuestro logro, a la consecución de esa concreta pregunta. Esto es el grupo superior, el TAG, y luego tendríamos todos los demás, técnicos medios, tareas de apoyo a nosotros. Si yo soy TAG, tengo por debajo, si yo soy jefe, pues tengo TAG de base, y por debajo tendré técnicos medios, que serán el TAG de base si yo soy un 26 o soy un 28, yo tendré TAG que será nivel 24, tendré a lo mejor aquí un 22 o un 24 también, si es jefatura. Luego tendrá administrativos, tendrá auxiliares. El TAG es el jefe del servicio, de la unidad, de la oficina, del departamento, de lo que sea. Y esto ocurre en la administración local exactamente igual que ocurre en la administración autonómica, en las consejerías que tienen las SGT,
la Consejería, el Gobierno de Aragón, por ejemplo, cualquier otra, tienen luego las SGT. SGT es Secretaría General Técnica y Direcciones Generales, y ahí están los TAC, los administradores superiores. En el Gobierno, lo mismo, en los ministerios, más que el Gobierno, lo mismo, los niveles, además, casi todos 30, ¿verdad? Las jefaturas, subdirecciones, subdirecciones, etcétera. No hablo de puestos políticos, no hablo de secretario de Estado, ministros, nada, dejar la política a un lado. Hablamos de puestos funcionariales. Puestos de la estructura de la Ley 40/2015, para los cuales la ley exige ser funcionario y no cualquier funcionario, ser A1. Por eso la administración española está dominada por los técnicos de administración general. Esto es así, porque el abogado del Estado o el inspector de Hacienda o el letrado de Seguridad Social tienen una función muy específica, pero el control burocrático le corresponde al administrador civil, lo mismo que al superior en una comunidad autónoma, lo mismo que a nosotros los TAG en un ayuntamiento o diputación. Los TAG en el Ayuntamiento de Zaragoza son los dueños del ayuntamiento, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenéis que entender, que el TAG es el jefe, pero no lo digo con ningún tipo de ínfulas, que nadie se confunda, no. Lo estoy diciendo única y exclusivamente con la idea de que tengáis claro cuál es la función, cuál es el cometido, cuál es la naturaleza, el sentido. ¿De acuerdo? Tenemos encomendadas tareas de nivel superior. Al ser la subescala superior, son los TAG los que verdaderamente dirigen todas las administraciones a nivel técnico, funcionarial, burocrático, administrativo, a nivel de gestión, oficinístico, no a nivel político, porque el TAG en el ayuntamiento tendrá a un consejero y luego al alcalde, a los miembros del gobierno, los consejeros del gobierno y luego al alcalde. Claro, el TAG en la comunidad autónoma tendrá a los directores generales, a los consejeros, al presidente, igual que luego tienes en la administración del Estado, tienes al secretario de Estado, al ministro. Entonces, a nivel, siempre hay una alta capa, una superioridad política, siempre hay altas esferas, los ministros, el equipo de gobierno autonómico, el consejo de gobierno y tal. Pues eso es lo que explica que en la mayoría de oficinas, los ministerios en Madrid y en los servicios estatales periféricos, en las comunidades autónomas y también los ayuntamientos, los jefes, las jefaturas estén copadas por TAG, ¿de acuerdo? Ministerios, consejerías autonómicas y ayuntamientos. Entonces, por eso me ha parecido muy útil deciros que los TAG en la administración local venimos a ser el equivalente local al administrador civil del Estado. Insisto, este cuerpo creado en los años 60, en la época del general Franco, que se empiezan llamando técnicos de administración civil, que hoy son administradores superiores, y que lo importante es la G, es decir, cuerpos absolutamente generalistas, transversales, horizontales en sus saberes. Podéis ver los programas, es que no sabemos, tenemos que saber de un montón de cosas según el programa, luego cada cual estudia lo que puede y tal, pero en principio somos generalistas. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que son cuerpos dominados por graduados en Derecho, antes licenciados en Derecho, ahora graduados con el Plan Bolonia. Entonces, la nota fundamental, la diferencia fundamental con la escala de administración especial, con el arquitecto, el psiquiatra, el letrado, es que estos responden a un saber muy especializado, tienen que morir al palo de la titulación concreta. Y entonces la virtualidad del TAG, y yo creo que uno de sus notas características y al tiempo de sus ventajas, es que un TAG, un generalista, no tiene que ser el mayor experto en nada, no tiene que hacer, digamos, una tesis sobre, pero a cambio y como contrapartida tiene que saber un poco de todo, o se sufre mucho, lógicamente, porque tú tienes la obligación de solucionar los problemas de tu oficina. Solucionar los problemas de tu oficina, de tu servicio, de tu departamento, implica que tienes que tener criterio jurídico. Entonces tú me oyes hablar a mí y dices, bueno, pues yo os digo, yo no soy el mayor experto en nada, más allá de que tengo más conocimientos de aquellas áreas donde he estado más. Digo, pues a mí me ha tocado en servicios públicos, en Ayuntamiento de Zaragoza, hacerme responsable de toda parte de movilidad. Me han tocado pollos del taxi, del autobús urbano, de las grandes contratas, de la limpieza, del tranvía, que es una sociedad de economía mixta. Claro, si yo he estado más intervenido allí que en cultura, en la organización de las fiestas del Pilar, pues entonces voy a saber más de movilidad que de contratos con los joteros, organización de festivales de jotas, por ejemplo, ¿no? Es verdad que tú luego te vas especializando en el área donde estás. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la alcaldía, pues claro, todos los expedientes del ayuntamiento pasaban por mi mesa, porque yo era el secretario de la comisión de coordinación, que es la reunión previa al Consejo de Ministros local, la comisión de coordinadores. Claro, al yo tener esa visión cenital de la administración, pues me pude, digamos, profundizar en materias que estando en un servicio normal no puedes hacer. Yo particularmente tuve esa suerte, pero si no hubiera estado en la alcaldía, si hubiera seguido en mi servicio, hubiera, digamos, visto más en profundidad las cosas de mi servicio, pero menos en profundidad lo otro. La parte buena es que un TAG
puede ir cambiando de trabajo. Oye, pues ya he estado unos años en urbanismo, puedo hacer carrera aquí, oye, que me den una jefatura y yo me quedo aquí, o puedo pretender cambiar. Oye, pues ahora me apetece Hacienda, oye, pues me apetece tal, ¿sabes? Lo que sea. Entonces yo creo que un TAG es la anti-especialidad. A mí me gusta decirlo así y creo que es la realidad. Somos la anti-especialidad. Yo no tengo que ser. Lo que pasa es que a mí me guste más una cosa, otra. Esto ya son cosas personales, ¿no? Pues que a cada uno nos puede gustar. Yo no tengo que ser el mayor experto en nada, pero yo tengo que poder defenderme en cualquier cosa, ¿de acuerdo? De las jurídicas, evidentemente no me van a pedir, yo qué sé, que haga una operación a corazón abierto, porque ni soy médico y mucho menos cirujano. Por tanto, en lo que son aguas jurídicas, por frías o sucias que estén, tengo que poder nadar, tengo que poder bucear, tengo que poder salvar mi vida y la de los demás a nivel jurídico. Tengo que ser capaz de evacuar análisis técnico jurídico o jurídico técnico en cualquier área, allí donde se me pida, porque si yo mañana yo estoy en servicios sociales y estoy con convenios con entidades sociales, subvenciones, solo hago subvenciones, pero a mí mañana me llevan o yo me voy al departamento de fondos europeos o al departamento de, yo qué sé, de consumo o de mercados, tengo que saber cómo funcionan los mercados municipales. En Zaragoza tenéis el mercado central, tenemos una serie de mercados por los barrios. No, es que como no estaba en mercados, no, es que no, es que te lo tienes que saber y si no te lo estudias. Entonces, a mí donde se me pida análisis, yo cuando estaba en alcaldía, venía un coordinador de un área, oye, tal, pues es que nos importa ayudarme, que no tengo técnico, que lo tengo de baja o que lo tengo de vacaciones y tal, y nosotros informábamos asuntos, digamos, con carácter un poco especial, pues, digamos, por favor, por hacer favores. Dice, no, es que yo no estoy en infraestructuras, yo no te puedo ayudar. Pues si no estás en infraestructuras, te jodes y te lo estudias, porque se supone que tienes la capacidad de joderte y estudiártelo. Esta es la realidad. Cuestión distinta es que luego está el juego sociopsicológico que tienes con la gente, pues más o menos te llevas bien, te piden el favor, tú lo haces porque otro día puedes necesitar tú algo. Es decir, a mí me viene un coordinador, como me venían. Muchos coordinadores, el coordinador es el que está con el consejero. Miguel, ¿vais a ir a este tema y tal? ¿Cómo vas a decir que no? ¿Cómo vas a decir que no si luego otro día, aunque sea egoístamente, vas a poder necesitar tú algo de esta persona, descolgar el teléfono y te lo van a apañar? O sea, y hay que ser un poco inteligente. Entonces, te lo piden porque saben que pueden pedírtelo, no porque tengas tú ninguna obligación, porque no es tu área. Te lo piden porque puedes echar una mano. Oye, que no tengo técnico ahora en esta unidad, que lo tengo, que se me ha ido, tal. Estas cosas pasan, ¿de acuerdo? Entonces, yo como TAG me tengo que presentar no como el mayor experto en nada, sino como un profesional sólido, solvente, capaz de evacuar análisis jurídico-técnico allí donde se me pida, en cualquier sector del ayuntamiento, administrativo, organismo autónomo. Oye, Miguel, a mí me llevaban, por ejemplo, para suplir secretarios en consejos de administración, en organismos autónomos. El primer día no tenía ni puñetera idea, de hecho se me hizo tarde, me tuvieron que llamar a buscar un organismo autónomo, estaba todo el mundo en el pleno esperándome. Como no era mi trabajo, pues era una sustitución, yo sé que como habilitado accidental nombrado por el Gobierno de Aragón, tenía que sustituir al secretario, al titular del órgano de apoyo. Claro, porque se supone que vas a poder hacerlo, aunque no lo hayas hecho nunca. Entonces tú tienes una consideración y una responsabilidad hacia los demás, ¿de acuerdo? Porque eres, digamos, el experto, sois los TAG, las fuerzas vivas del derecho en el ayuntamiento, ¿vale? Digamos, cada uno con su área, con sus capacidades, porque no todos son igual, evidentemente, y no es lo mismo tener un TAG de carrera que lleva 30 años en urbanismo, que se lo sabe todo, que lleva ahí más tiempo que la humedad, pues que tener un interino de la última bolsa que aprobó el test y gracias y no sabe mucho. Evidentemente, ¿qué estás de TAG de interino? Pues al final los ayuntamientos cuando no reclutan de carrera tienen que tirar de interinos, pero no para TAG, para todo, para TAG, para técnicos medios, para administrativos, para auxiliares. Pues si coges gente que bien, bien, pero cuando te toca gente que mal, pues mal. Ya me entendéis, es decir, que no es cuestión de que, es decir, las personas tenemos de todo. Tenemos gente que muy bien, tenemos gente que muy mal y gente que ni para arriba ni para abajo, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay. Tenemos que ser capaces de evacuar informe, por tanto, en cualquier asunto. Oye, procedimiento administrativo, contratación pública, responsabilidad patrimonial, régimen jurídico, organización administrativa, sanciones, subvenciones, fondos europeos, temas de personal, de miembros de la corporación, concejales no adscritos, tema de dotaciones de los fondos, hacienda local, tributos, recaudación, infracciones, presupuestos, urbanismo, responsabilidad de todo tipo, patrimonio, bienes, todo, convenios. Oye, tenemos un convenio del año 80 con el arzobispado que les cedimos un terreno en Miralbueno o en San Gregorio y ahora resulta que lo que... Tienes que saber de todo. Esta es la puñetera realidad, ¿de acuerdo? Y no tiene nada que ver unas cosas con otras. No tiene nada que ver.
la disciplina urbanística. Oye, que unos chinos se han hecho una huerta allí en Huslibol y están plantando marihuana y tal. No, que no son chinos, que son georgianos. Ah, vale, pues tal. No tiene eso nada que ver, la disciplina urbanística, el restablecimiento de la legalidad, yo qué sé, con el régimen de incompatibilidades de un concejal. No tiene nada que ver con las bases de ejecución del presupuesto, con la propia elaboración del presupuesto, con las enmiendas a las ordenanzas fiscales. Es que no tiene nada que ver. Entonces, los TAG, los que hemos estudiado en serio la oposición y los que hemos trabajado en serio, y además con el plus añadido, que para mí ha sido una suerte en ese sentido, de que se me designara una responsabilidad determinada en el área de alcaldía y por tanto, insisto, con una visión absolutamente horizontal y vertical, cenital de todo el ayuntamiento, esa visión que yo tengo de los ayuntamientos, de las áreas, nunca la hubiera tenido si no hubiera estado allí. Por tanto, yo he tenido una suerte añadida. También es verdad que yo por mi trabajo como preparador, pues sigo estudiando. Yo estudio mucho más ahora que cuando estudiaba la oposición, pero porque yo tengo que estar en continua actualización, porque yo lo que no puedo como preparador es no estar a la última, no conocer las últimas resoluciones de la Junta de Contratación Pública, no conocer la doctrina del Tribunal Supremo. Imagínate que un alumno me pregunta, oye Miguel, esto que han dicho los interinos y le tengo que decir, pues sí, cuéntamelo que no lo he mirado. Hombre, no es serio. Yo entiendo que mucha gente que está acostumbrada a ir a academias donde a lo mejor tiene un preparador que lo único que hace son cancioncitas en TikTok y hay algún personaje siniestro por ahí y con muy poca solvencia, ¿no? Pero realmente los preparadores de verdad tenemos que estar en estudio continuo. Entonces, si eres TAG y tienes que currar y sacar expedientes y además tienes que estar dando formación en la universidad, como es mi caso, y en los opositores tienes que estar en continua actualización, ¿de acuerdo? Además, encantado porque a mí estudiar y aprender cosas el TAG es un trabajo que si sois un poco curiosos, si os gusta estudiar, si os gusta aprender y tal, es la leche. O sea, si sois de estas personas que no sois nada arrogantes, que os levantáis cada mañana con actitud de aprendiz, es la actitud con la que yo me levanto cada mañana. A ver qué cosas puedo aprender hoy. La alegría del hallazgo. La alegría del hallazgo es superior a la alegría del orgasmo. De verdad os lo digo. Esto lo decía el maestro Escotado. La frase no es mía, pero es la realidad. Entonces, si tenéis una curiosidad infinita, si tenéis muchísimas ganas de aprender, yo creo que el técnico de administración general o el administrador civil son las mejores oposiciones, ¿de acuerdo? Otra cosa es que digas, oye, que yo que sé, quiero trabajar no sé, me quiero ser abogado, quiero ir a un despacho y tal. No, pero aquí estamos hablando de oposiciones, ¿de acuerdo? Yo doblemente estudio porque tengo la función de preparador, pero aunque no seáis preparadores, que el 99% de los funcionarios no son preparadores, el técnico general sigue teniendo un trabajo muy interesante porque tiene que estar en continua actualización. Imagínate que estás en personal, en recursos humanos, y tienes que estar cada semana mirando las últimas sentencias del TJUES o los interinos o los laborales o esto, las sentencias, oye, que se ha encargado el tribunal, el TSJ, se han cargado las bases del concurso de estabilización porque unos méritos extrañísimos que pusimos aquí, abro paréntesis, para beneficiar a los de la casa. En definitiva, tienes que estar eso en personal, pero ahora imagínate que estás en movilidad, que estás conmigo en servicios públicos y hay una sentencia del Tribunal Supremo sobre las VTC, sobre las licencias, los vehículos con conductor y tienes al taxi llamando a la puerta de tu despacho. Me cago en la puta, ¿qué es esto de que estáis dando licencias aquí? Quiero ver al técnico, quiero una reunión, exijo una reunión. Así se las gastan los del taxi. Históricamente los ayuntamientos hemos tenido siempre mucho cariño al taxi. Oye, subidnos las tarifas y tal. ¿Cuánto queréis? Un 8%. Hostia, un 8 no, esto lo paga la gente. Venga, un 4. La potestad tarifaria es nuestra, las regulaciones son nuestras, la ordenanza del taxi. Al taxi siempre se le ha tratado bien. El problema es que vivimos en un entorno de libre mercado. Esto es la Unión Europea, ¿de acuerdo? El mercado común y entonces la prestación de servicios, pues aquí intervienen las llamadas empresas de transporte. Y hay un choque de intereses brutal entre el gremio, o sea, te iba a decir el cártel, el gremio taxista y las otras empresas, ¿no? Oye, que este tío viene aquí con una licencia de Valladolid, a mí no me jodas, ¿cómo puede estar? Y la policía local no hace nada, esto tiene que ir al depósito. Imagínate que te vienen los taxistas a agarrar de la pechera, en sentido figurado, y tú estás ahí en la oficina que acabas de llegar de TAG, pues tienes que tener un poquito de tablas para hablar con esta gente. Pero es que si estás en medio ambiente y te vienen los agricultores con el tractor a la puerta, y es una forma de hablar no metafórica, sino literal, que te crees que hablar con un agricultor te vas a poner tú ahora con tecnicismos y tal, si él sabe de eso más que tú, que lleva toda la vida en el campo.
Me explico, entonces un técnico tiene que tener humildad, tiene que no ser arrogante. Yo sé que hay mucho arrogante, pues porque cuando entras joven y entras de jefe, pues te piensas que ya está, y no es así. La arrogancia de algunos les lleva pues realmente a no mejorar, a quedarse ahí. No se puede ser arrogante porque ignoramos la inmensa mayoría de cosas, sabemos muy poquitas. Entonces hay que ir aprendiendo. Entonces el funcionario honesto, el humilde, se levanta cada mañana con las ganas de seguir actualizándose, aprendiendo, mejorando, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Si eres una persona que vas con suficiencia por la vida, de esto ya me lo sé, yo ya me lo sé todo porque he sacado la posición, te la vas a pegar, te vas a pegar un tortazo que se va a escuchar la hostia en Australia, ¿de acuerdo? Esto es así. Entonces, evidentemente yo tengo muchísimos compañeros funcionarios que no están tan cafeteros, no son tan cafeteros como yo, que no se miran semanalmente los repertorios de jurisprudencia, que no miran cada mañana los boletines oficiales, sala tercera, sala contencioso. Funcionario tipo, el funcionario estándar no hace esto, es evidente. Yo, en mi doble condición de funcionario preparador y además pues inquieto por el saber, tengo esa triple, casi obligación triple de estar debidamente actualizado como funcionario, como preparador y luego porque soy un culo inquieto, necesito estar siempre enviando cosas y tal. Esto es así. Si no fuera preparador, tendría que estar igualmente en continua actualización, ¿de acuerdo? Ya sabéis de la volubilidad de la legislación administrativa, el carácter cambiante, proteico, multiforme, maleable del derecho administrativo, lo que ese gran jurista alemán de primer tercio del siglo XX, Smith, llamó la legislación motorizada, en una expresión que es bastante elocuente, ¿de acuerdo? Por tanto, tienes que estar en continua actualización, porque si un TAG entra a la administración el año siguiente ya han cambiado cosas respecto del temario que estudió y puedes ir cambiando de puesto e ir aprendiendo cosas de distintos puestos. Hoy puedes estar en movilidad, mañana puedes estar en cultura, pasado en tributos, pasado en licencias y así sucesivamente. ¿Veis? Esta es la gran diferencia con los puestos de administración especial, que uno pues tiene que morir al palo del puesto técnico de prevención, técnico de protocolo, técnico de recursos humanos. Entonces, a mi modo de ver, yo no puedo ser parcial, pero a mi modo de ver, sería la gran ventaja de los cuerpos y escalas de administración general. Por un lado, la variedad del trabajo y por otro lado, la posibilidad, aunque sea formal, de una carrera profesional dinámica, transversal, bueno, pues entretenida, podríamos decir, y además al más alto nivel, porque los TAG al final acaban siendo los jefes de servicio, ¿eh? Insisto que yo no os estoy contando ninguna película, aquí cada uno que oposite a lo que quiera, pero yo estoy profundamente convencido de las ventajas del TAG en la administración local. Estas ventajas que se explican desde el punto de vista de, oye, un administrador civil del Estado probablemente no cojas plaza en tu ciudad. Es muy probable que te tengas que ir a Madrid o a un sitio que no es tu casa. Ostras, claro, es que en tu pueblo igual no hay administradores civiles del Estado, no hay oficinas del Estado. Claro, pues a lo mejor el TAG te evita desplazarte. No, que a mí no me importa irme a Madrid o me voy a la delegación de gobierno en Toledo porque tengo a mi pareja allí. Estupendo, fenomenal. Pero que lo sepas, que si te quieres quedar, a lo mejor no puedes. Esto es como el juez. Yo soy de Zaragoza y quiero ser juez. Bien, pues esperarás 15, 18 años a poder venir a Zaragoza y de momento tiras a Cataluña. Yo tengo varios amigos que están desplazados. Claro, esto es lo que hay. Entonces, la comunidad autónoma, dices, ¿podría competir la comunidad autónoma? Pues sí, podría competir. Pues si soy de Valencia, los administradores superiores de Valencia están en la capital, los de Zaragoza están en Zaragoza. Podría competir. En mi caso particular, en Aragón, creo que no compite porque cobran menos. Básicamente por esto. Es una posición más larga, tiene más temas, más ejercicios, es más jodida y encima ganan menos. Yo, cuando empecé a opositar, me empapé del tema de administrador civil de la comunidad autónoma, me estudié el temario entero porque era lo primero que vi. Y cuando vi los temas de tal, dice, ¿qué cojones es esto? Claro, yo no sabía, no tenía ni idea. Y yo, ¿pero cómo puede ser? Y me expliqué, con un secretario, hablando con un secretario, pues ganan más, pues esto, pero esto ¿por qué no me lo han contado a mí? Pero ¿cómo es posible que un tío tan espabilado como yo no se haya dado cuenta? Pues porque nadie me lo había contado. La mitad del temario menos ejercicios, voy a trabajar en la puñetera Plaza del Pilar, que no hay sitio más bonito en este país. Y encima... Y dije, len por culo a la DGA, básicamente, el gobierno de Aragón para otro, ¿no? Y la prueba de lo que estoy diciendo no es mi experiencia, que acaso no sea representativa. La prueba de lo que estoy diciendo es, tengo bastantes alumnos que han venido rebotados del gobierno de Aragón y del Estado, de administración, pero no tengo ninguno que se me haya ido del ayuntamiento al gobierno de Aragón. Entonces, como hablamos de los países
los índices migratorios, ¿no? La gente no va de Miami a Cuba, van de Cuba a Miami, ¿no? La deseabilidad de un país se mide por su índice migratorio. Esto estamos más o menos de acuerdo, ¿no? En la España de posguerra los españoles se iban a Alemania, Argentina, porque aquí estábamos mal. Hoy viene gente a España porque España es un país guay. Con las oposiciones pasa lo mismo. La deseabilidad de una oposición la mide también el índice migratorio. Yo tengo gente que viene rebotado del gobierno de Aragón a preparar TAG local y no tengo TAG local que se me vayan a la comunidad autónoma. Creo que ya me estáis viendo por dónde voy, ¿de acuerdo? Esto es así, ¿de acuerdo? Son ventajas de la administración local, se cobra más, el temario es más corto. No he dicho que sea fácil, he dicho que es más corto y esta es la realidad porque es matematizar, es números, es decir, hay que sumar. Administrador civil de Estado son 170 temas. En Administrador Aragón eran 144, ahora los han recortado un poco, pero eran casi 150. Y en Zaragoza eran 90. Claro, son oposiciones que resultan muy atractivas. Uno, si analizamos la relación coste-beneficio. Dos, si analizamos la comparativa con los demás. Un análisis comparado es que no resiste el menor embate. Quiero decir, luego es que hay muchas probabilidades. Tú ten en cuenta que el Estado hay uno. La comunidad autónoma es una, la tuya. Claro, pero en Zaragoza, en provincia o en Aragón, ¿cuántos municipios hay? En Zaragoza hay 731 municipios, Zaragoza y 730 más. En Madrid está Madrid, pero es que hay 180 municipios en la provincia, desde la sierra hasta el sur. Claro, en España hay 8.100 municipios y todos necesitan, el que más o el que menos necesita reclutar personal. No es lo mismo el ayuntamiento de Botorrita, o el ayuntamiento de Tardienta, o el ayuntamiento de Seseña, que el ayuntamiento de Zaragoza o el de Valencia, o el de Sevilla o el de Málaga. Pero tú puedes coger la mochila y te vas de excursión todas las semanas del año, todos los meses tienes exámenes, puedes hacer lo que yo llamo opoturismo. Opoturismo es un juego de palabras que me salió un día y ya me gustó, en distintos ayuntamientos, porque el temario además es coincidente prácticamente en toda España. Esto lo explicamos en el curso de régimen local. La legislación básica de régimen local la fija el Estado. O sea, esa legislación, esa normativa general, la fija el Estado con carácter básico. Hemos visto la Ley de Bases del año 85, el texto refundido del año 86, en ejercicio de las competencias que marca la Constitución. 149.1, la base 18, 18ª. Bases de régimen jurídico, las administraciones públicas, pues si lo queréis mirar. La administración pública, administración local es una administración pública, sí, pues aplicación directa de la base. Luego las comunidades autónomas desarrollan legislativamente esas bases. Aquí tenemos en Aragón la podrida Ley de Administración Local de Aragón, que es muy vieja, es la LALA, Ley de Administración Local de Aragón, la LALA, del año 99. El legislador aragonés es muy perezoso y no lo ha actualizado desde hace más de 20 años, pero el temario es muy similar en cualquier sitio porque yo tengo el reglamento de bienes de Aragón, pero me voy a Andalucía y tengo el reglamento de las entidades de bienes de las entidades locales andaluzas y son patatas, ¿de acuerdo? Entonces, el que quiera quedarse en su ciudad o en su provincia o en las entidades locales de su zona, claro, esta es una ventaja de la administración local, es un elemento, por lo menos, un elemento a valorar, ¿de acuerdo? Un elemento a valorar, porque al final los exámenes van a ser los mismos. Tú tienes un teórico que puede ser un test, pero puede ser un desarrollo, tienes un oral o en sustitución de desarrollo y casi siempre en todos los casos prácticos al final. En grupo A, además, los casos prácticos no son casos prácticos de redacción, de teórico práctico, son casos prácticos serios, son casos prácticos de verdad, de redacción. Os enseñaré algún examen, tengo alguno aquí por aquí, os enseñaré algún examen para que veáis cómo son, pero no son ninguna broma, los enunciados, quiero decir. Aquí tenéis uno de la Diputación, este es de la Diputación Provincial, pero bueno, que tenéis... Vamos, que tenéis un montón tenemos un montón de exámenes en el aula virtual, ya os enseñaré alguno en alguna otra sesión para que os quedéis un poco con la copla, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que hace fundamentalmente un técnico de administración general, ¿vale? Estas serían las cuestiones. Vais a dejar que beba agua. No sé si el tema lo que hemos visto del juego de palabras que hemos hecho, técnica de administración general, os ha ayudado más o menos. A decir que iba a decir qué significa cada palabra, porque ahora me he desviado un poco y os he contado un poco las diferencias, pero yo creo que era importante, ¿no? Con los administradores civiles del Estado y tal. Pero bueno, el técnico de administración general es básicamente la suma de lo que implican las palabras que componen el nombre, básicamente, ¿de acuerdo? Técnico es un adjetivo que es propio de la ciencia, propio de un arte, de un oficio, porque conocimientos técnicos somos los que, o sea, los técnicos tenemos conocimientos técnicos, eso, digamos,
como adjetivo. Si fuéramos como sustantivo sería otra cosa, porque un sustantivo no es un adjetivo, pero eso ya lo sabéis que no estamos en el colegio, ¿de acuerdo? Si es como adjetivo es porque tiene los conocimientos técnicos o porque pertenece a las artes o a las ciencias. Como sustantivo sería persona que aplica ese conocimiento, el especialista, el experto. Lo que pasa que a mí me sabe mal decir que somos especialistas o que somos expertos, pues porque puede ser un poco presuntuoso. Yo puedo decir que esta otra persona es especialista, porque claro, decirlo de uno mismo. Pero el técnico es porque en el ayuntamiento sabe cómo funcionan las cosas, domina las materias, trabaja con determinados criterios que él conoce pero otros no, resuelve problemas, fundamenta las decisiones en derecho, va a aportar soluciones especializadas con ese carácter técnico que otros no tienen. Es decir, un técnico es el que sabe lo que hace, básicamente. Entonces me da igual que sea un técnico economista, que un técnico arquitecto, que un técnico ingeniero, que un técnico jurídico, como soy yo, ¿de acuerdo? Administración, lo mismo. Es administrar, es gobernar, es dirigir, es gestionar, es distribuir, es servir. Entonces, nosotros, cuando hablamos de administración, hablamos de Estado, comunidades autónomas, universidades, pero básicamente es eso, gestionar, servir al interés general a través de tu función, pues la que sea. No es lo mismo estar en contratación que estar en fondos europeos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra general luego tiene bastantes matices, ¿eh? Ya hemos dicho que general es común a todo, pero en el técnico podríamos decir que es porque tenemos una visión amplia, una perspectiva de totalidad, una perspectiva global, transversal, con mucha amplitud, que no está limitado a una sola materia, sino que podemos ver muchas. Un médico de familia, pensadlo, vais mañana al médico de cabecera. Un médico de familia, un médico generalista, sabe de muchas cosas. Cuando vais a un abogado que es generalista, es decir, que no es mercantilista, que no es administratista, sino que es generalista, es que toca muchas ramas. Un generalista hace civil, patrimonial, familia, sucesiones, laboral, hace un generalista. Pues eso ocurre con lo mismo los técnicos de la administración general. Técnico generalista que sabemos de todo. Podéis sustituir técnico de administración general por técnico de administración civil. O sea que la palabra civil es una palabra muy específica en el ámbito jurídico porque el derecho civil realmente es el derecho con mayúsculas, ¿eh? Si os fijáis, a ver dónde tengo la otra no la he cerrado aún. Aquí, administrador civil del Estado, claro, es que civil es el derecho civil, el derecho privado general, pues una palabra muy interesante en el ámbito jurídico. También puede ser civil relativo al ciudadano, es decir, como contrapuesto a militar o si es en la iglesia, pues no eclesiástico. Es decir, pero bueno, la idea que transmite es una idea de jurídico, por decirlo algo. Entonces, si tú unes las tres palabras, técnico, administración y general, lo que tienes es el nombre de la oposición. Técnico porque somos o son especialistas, expertos. Administración, porque hay que gestionar, hay que organizar, hay que dirigir la administración burocráticamente, administrativamente, oficinísticamente. Y general, porque no hacemos una cosa, sino que potencialmente podemos hacer muchísimas. No nos dedicamos única y exclusivamente a la contratación, ni a urbanismo, ni a recursos humanos, ni a presupuestos, sino que debemos ser capaces, luego digas, oye, pues yo tengo un amigo que trabaja de técnico y es un inútil. A ver, tampoco nos pasemos, quiero decir, no todos tenemos las mismas capacidades, seguro que algo tu amigo sabe hacer, que alguna vez me viene alguno, es que yo tengo aquí uno que no sabe hacer nada, alguno que se queja de algún compañero de trabajo y tal, ya sabéis que esto de las riñas entre compañeros de trabajo, pues es un habitual en la pública y en la privada, ¿eh? Pero bueno, el TAG debe ser capaz de desenvolverse en cualquier materia de la administración, ¿vale? Por eso he dicho antes, el TAG es la antiespecialidad. Pero es que estoy convencido de lo que estoy diciendo. Somos especialistas en nada, ¿de acuerdo? Por eso somos generales. Somos especialistas en la generalidad, es decir, en la nada, porque tenemos que saber de todo. Si os gusta más, somos el generalista de los especialistas o un nada especialista, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Esto es una cuestión que yo creo que os puede ayudar a entender, sobre todo los que estáis fuera, este juego de palabras que hemos hecho con adjetivos y sustantivos. El adjetivo es lo que acompaña al sustantivo para modificarlo y aportar información sobre él, ¿no? El perro negro o yo qué sé, el martillo rojo. Pues siempre me ha hecho gracia, porque claro, si tú eres técnico porque tienes conocimientos especializados y los aplicas profesionalmente, de administración, que es la acción de organizar, dirigir, gestionar, administrar, y general, que abarcas el conjunto, aunque no sepas nada de TAG, ni de jurídicos, ni de funcionarios, ya puedes saber más o menos lo que es un TAG. Es decir, solo con la etimología, solo con la semántica, solo con el significado, el nombre ya nos está diciendo mucho. No es el técnico de contratación, no es el técnico de urbanismo, sino que es, claro, cuanto más general eres, más cosas tienes que saber. Ser especialista en una materia
En realidad, en el mercado hoy hay que ser, digamos, los generalistas están de capa caída porque ya la gente quiere cuanta más especialidad mejor. Tú quieres un abogado tributario, no, mejor, tú quieres un abogado porque tienes un problema fiscal y dices, quieres un abogado tributario, ¿no? Pero no te vale cualquier tributario, no te vale cualquier abogado, tiene que ser un especialista fiscal, es decir, un abogado fiscalista, vale, pero dentro de los fiscalistas hay un huevo de impuestos, vivimos en España, esto es prácticamente un infierno fiscal, que diga lo contrario o no paga impuestos o miente. Entonces, nosotros decimos, fiscalista, ¿me vale cualquiera? No, porque a lo mejor uno está especializado en renta, otro en no residentes, en tributación no sé qué. Yo quiero uno en el IVA, un especialista en IVA, porque tengo un follón con Hacienda a cuenta de una bolsa del IVA, de una prorrata, de una liquidación y tal. O sea, ya no quiero un abogado. Uno, quiero un abogado fiscalista. Dos, quiero un abogado fiscalista que además sea especialista en el IVA. Esto es en el mercado. Vamos, yo creo, no tengo la verdad absoluta, pero creo que vamos hacia una mayor especialización. Ahora bien, en la administración es imposible porque están los puestos generales, precisamente porque tenemos que hacer demasiadas cosas como para ser especialistas en todo. Si tú te miras el contrato del autobús de Zaragoza, la concesión, el antiguo contrato de gestión de servicios públicos, hoy contrato de concesión y tal, unas fórmulas polinómicas de la hostia para computar los importes, tal, que además son servicios complejísimos que se autofinancian parcialmente, porque claro, el ayuntamiento pone pasta, pero el servicio, una parte del mismo se autofinancia en la medida en que el señor va con el bonobús, ahora con la tarjeta, pica, el concesionario recauda. Son los kilometrajes, fórmulas polinómicas, son muy complejos. De hecho, yo como jurídico me veo muy perdido en según qué materias tan técnicas. Necesito a los ingenieros de caminos, necesito a los ingenieros del servicio de movilidad para que me aporten luz en este aspecto técnico. Entonces, si yo estuviese toda la vida en movilidad con los contratos, las grandes contratas de autobús, de limpieza del tranvía, sería muy experto en esas materias, el transporte, en la movilidad urbana, en tráfico, sería muy experto, pero tendría ni puñetera idea de contratación, de patrimonio, de urbanismo, de subvenciones, de cultura, servicios sociales, de fondos europeos, de recursos humanos, de bienes, de organización, del padrón, de transparencia, de protección de datos, de convenios, de sanciones, de recursos, de nada. Entonces, en la administración, la ultra especialización solo es posible en la medida en que tú estés única y exclusivamente en un servicio y no hagas otra cosa. Pues digo que el TAG es un médico de familia jurídico. Mira, esto podríamos verlo así también. El TAG es el médico de familia del derecho administrativo. Quedaros con esta idea, que yo creo que puede ser incluso útil. El TAG es como el médico de familia del derecho administrativo. No porque lo sepa absolutamente todo, sino porque al igual que el médico de familia, el de verdad, el de la bata blanca, debe ser capaz de, en su despacho, en su consulta, enfrentarse a prácticamente cualquier problema de salud, cualquier problema jurídico que te aparezca enfrente. El médico de familia se enfrenta, es la primera línea de combate frente a la enfermedad, frente a la dolencia. No sabemos qué le pasa al paciente. Igual es un cuentista y no le pasa nada, pero ahí está. No sabemos qué le pasa al expediente, igual no pasa nada, pero ahí está. Entonces, el TAG es el médico de familia del derecho administrativo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interesante porque, claro, el nombre de las cosas no es casual. El nombre de las cosas ni es casual ni puede ser casual. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Muchas veces, cuando pensamos el nombre de las cosas, hay que indagar qué hay detrás y decir, oye, si es un asesor, no es gestor. Si es un administrativo, no es un director. Técnico, general, especial. Es decir, si quitamos una de las tres palabras, nos cambia completamente el significado. Si quitamos técnico, tenemos un administrador general, pero sabemos qué es eso. Si quitamos administrador, tendríamos un técnico cualquiera, puede ser un ingeniero. Y si quitamos general, podría ser un técnico especialista de contratación, de personal, de lo que sea. Entonces es la palabra general la que te convierte en una figura transversal. Probablemente la palabra general sea lo más importante de las tres. Es verdad que luego aquí hay mucha filfa y mucha desinformación, porque algunas personas pueden interpretar lo general como si fuera lo básico o lo mínimo. Y no, es justo lo contrario. General implica que tienes que ser suficiente en muchas cosas, que debes conocer un poco de todo, que no tienes que ser el mayor experto en nada, pero tienes que saber de todo. Y eso es bastante más difícil, ¿de acuerdo? Porque claro, el cardiólogo sabe del corazón, el traumatólogo sabe de huesos, pero el médico de familia tiene que saber un poquito de todo. Y si el dolor en el pecho irradia o no irradia, para mandarte al especialista, eso lo tiene que saber el médico de familia. Pues con el TAG sucede algo parecido, por eso decía, no tienes que ser el mayor especialista,
pero te tienes que desenvolver razonablemente bien en casi todas las áreas. Y creedme cuando os digo que eso exige una formación inmensa. Y cuando digo una formación inmensa, os digo un conocimiento absolutamente, o una curiosidad y unas ganas de tener conocimiento infinito. ¿De acuerdo? Ese es uno de los puntos. Pero bueno, seguiremos entonces en la siguiente sesión, lo vamos a dejar aquí. Y si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal, que es gratuito y nosotros te lo agradecemos mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.